¿Aún crees que la Tierra es plana? Entre otras muchas pruebas, imágenes tomadas desde el espacio desde distintos puntos de vista demuestran que tiene forma de esfera. La Tierra tiene forma de esfera, pero no es una esfera perfecta. Tiene una superficie rugosa debido al relieve de las montañas y del fondo de los océanos. Además, gira sobre sí misma. Y la fuerza centrífuga que surge de este giro provoca que se abulte en el ecuador. Aunque estas irregularidades son muy pequeñas en comparación con el tamaño de la Tierra, la superficie de la Tierra es tan compleja que no podemos utilizarla directamente para hacer mapas. Pero ¿y entonces qué podríamos utilizar? Los científicos han ideado varios modelos de superficie de la Tierra para distintos fines. Uno de ellos es el geoide, una superficie ficticia que representa la fuerza de la gravedad. Es más sencillo si lo vemos mediante una sección transversal. Pero la gravedad no es igual en todas partes, porque tampoco son iguales todos los materiales de los que está compuesto el interior de la Tierra. En conclusión, el geoide es muy complicado y tampoco sirve para hacer mapas. En la práctica, se suele utilizar como superficie ficticia un elipsoide, que es una superficie que resulta de hacer girar una elipse sobre uno de los ejes que pasa por su centro. En algunos casos, también se emplea una esfera, aunque esta no se adapta tan bien a la forma de la Tierra como lo hace un elipsoide. De acuerdo, pero ¿cómo hacemos los mapas a partir del elipsoide o de la esfera? Imaginemos que queremos dibujar la línea que define el contorno de los continentes. Hoy día podemos medir los puntos de esa línea sobre el elipsoide directamente con un GPS. La posición de cada punto se da con dos números, longitud y latitud. La longitud es un ángulo que se mide sobre el ecuador, con origen en un meridiano hasta el meridiano que pasa por el lugar en cuestión. La latitud también es un ángulo, en este caso medido sobre cualquier meridiano, con origen en el ecuador y hasta el punto o lugar en cuestión. Una vez conocida la posición de los puntos sobre la esfera o el elipsoide, los dibujamos en una pantalla o en un papel utilizando unos cálculos matemáticos que llamamos proyecciones cartográficas. Una manera de construir una proyección es la siguiente. Imagina una bombilla cerca de la Tierra o elipsoide e imagina un plano tangente al elipsoide. La luz pasa por los puntos del contorno y se proyecta sobre el papel, es decir, la sombra da lugar al mapa, que será distinto si cambiamos la posición de la bombilla. Sin embargo, parece que la sombra está deformada, y no es que el mapa mienta o sea incorrecto, sino que en función de la posición de la bombilla con respecto al elipsoide, es decir, en función de la proyección cartográfica que empleemos, obtendremos un mapa que conserva mejor unas dimensiones u otras. Fijaos, en este mapa, el camino que une Ciudad de México con Lisboa parece diferente que en este, pero en realidad es la misma trayectoria. Los mapas también cambian el tamaño y la forma de las áreas. Aunque estemos acostumbrados a ver esto, este es el auténtico tamaño de Groenlandia con respecto a África. Esto se debe a que estamos dibujando el mundo sobre una superficie plana. Sin embargo, sobre el mapa podemos medir superficies, ángulos o distancias. Aunque no todos los mapas sirven para medir cada una de estas dimensiones. Para medir superficies tenemos que usar un mapa que esté hecho con una proyección equivalente. Un mapa en proyección equivalente puede cambiar las formas, pero el valor de las superficies respecto a la realidad se mantiene. Para medir ángulos tenemos que usar un mapa que esté hecho con una proyección conforme. En estos mapas podemos medir el ángulo entre cualquier par de direcciones. Y para medir distancias tenemos que usar un mapa que esté hecho con una proyección equidistante. Pero ojo, en el caso de las distancias no se pueden medir en cualquier dirección. Además, las direcciones sobre las que sí se pueden medir dependen del tipo de proyección equidistante. ¿Cómo? ¿Que no podemos medir cualquier distancia sobre el mapa? No te preocupes, si usas un mapa que tenga una escala grande, como por ejemplo un mapa topográfico que representa una pequeña porción de territorio, puedes medir cualquier distancia, ya que están pensados para que los errores no sean apreciables. Por tanto, el mapa perfecto no existe. Los mapas que representan toda la Tierra
producen más deformaciones, aunque algunas proyecciones cartográficas tratan de deformar la realidad en su conjunto lo menos posible. Esto ocurre, por ejemplo, en la proyección Winkel-Tripel. En los mapas que representan una pequeña porción de territorio en lugar de todo el mundo, el papel tangente está más cerca del elipsoide, por lo que la deformación del mapa es menor. Esto ocurre, por ejemplo, en la proyección Universal Transversa de Mercator, o UTM. En la cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional se emplean diversas proyecciones cartográficas, principalmente la proyección UTM y la proyección Lambert. Estoy seguro de que ahora ya sabes mejor cómo es la forma de la Tierra y cómo se representa en los mapas.